La palabra de hoy es un llamado a la conversión. En la primera lectura vemos el sacrificio del Carmelo, la batalla entre Elías y los 450 profetas de Baal. Elías propone hacer un sacrificio al único Dios verdadero, para que ese Dios responda, consuma con el fuego la oferta y se manifieste como el único Dios, pues el pueblo de Israel había caído en la idolatría con Baal. Elías dice al pueblo: ¿hasta cuándo vais a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, seguidlo. Si Baal lo es, seguid a Baal. El pueblo aceptó la propuesta de Elías, y los profetas de Baal iniciaron a hacer por largo tiempo gestos rituales que carecían de sentido, incluso haciéndose daño a ellos mismos. Pero no hubo voz, no hubo quien escuchara, ni quien respondiera. Esta imagen puede ser también aplicada a los demás ídolos de este mundo. La idolatría es todo aquello que es puesto por encima de Dios, todo aquello a lo que le pedimos la felicidad y que no es Dios. La idolatría, el pecado, hace que en nuestras vidas actuemos irracionalmente y nos hagamos daño a nosotros mismos. Y al final, cuando estamos deshechos, no nos responden, no nos salvan, sino que más bien aplastan continuamente nuestra dignidad. Esto pasa con la idolatría del dinero, con la pornografía, con la fornicación, con las drogas y el alcohol, con las nuevas dependencias tecnológicas, con la dependencia del celular inteligente, de las redes sociales, con la ecolatría, con la idolatría de uno mismo. Todas las idolatrías, el pecado en general, son una ruptura, un rechazo a la relación sincera con Dios y con los demás. Y nuestra vida solo puede crecer, realizarse, ser plena en la medida en que crece simultáneamente en estas dos dimensiones, vertical y horizontal, amar a Dios y a los demás. Elías, que es profeta que arde por el amor a Yahvé, hace gestos rituales racionales, gestos que indican también una relación con el pueblo de Israel. Y cuando habla con Dios, éste responde. La lectura cierra así: Respóndeme, Yahvé, dice Elías, respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron: Yahvé, Él es Dios. Yahvé, Él es Dios. Yahvé es el Dios personal, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Él sí responde a nuestras súplicas. Si sinceramente lo invocas, Él se hace presente, pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y ni tú ni yo podemos salvarnos por nuestras fuerzas. No se puede ser realmente libre de las idolatrías si Dios no es aquel que nos salva. La conversión no depende de nuestros puños. Elías tiene claro que Yahvé es el Dios que convierte los corazones. Pero ojo, somos libres de acoger o de rechazar a aquel que sí nos puede salvar, Jesucristo. Para el Salmo de hoy, se han elegido algunos versículos que muestran la adhesión del salmista a Yahvé, pero el Salmo completo muestra dos vías distintas, la del salmista y la de los paganos que corren detrás de los ídolos. Pero el salmista reafirma que Yahvé es la parte de su herencia, que Yahvé lo aconseja, lo instruye. Con él a su derecha no vacila, y toda su persona, todo su cuerpo descansa esperanzado, porque Yahvé no lo abandonará al Seol, no dejará que su fiel experimente la corrupción. El último versículo de este salmo es también precioso, aunque la liturgia de hoy no lo menciona. Dice así: Me enseñarás el camino de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. El Evangelio de hoy nos pone en guardia de frente a dos extremos.
Uno, el del libertinaje religioso, que es la actitud pecaminosa de hacer lo que a uno le da la gana por pensar que no se está bajo la ley. Y segundo, el legalismo, que es fijarse en el cumplimiento riguroso de la ley, pero excluyendo el centro, que es la caridad. Jesús dice en el Evangelio de hoy: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesús ha venido a dar cumplimiento a la ley y a los profetas, indicando con su vida y sus palabras que el sentido fundamental, la síntesis, la plenitud de la ley es el amor a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a uno mismo, o más bien, como Jesús mismo nos ha amado. Jesús mismo dirá que de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y San Pablo afirmará que el legalismo, la observancia legalista, no salva, no justifica a nadie, porque nadie se puede salvar por sus propias fuerzas, porque nadie puede cumplir por sus propias fuerzas el amor total a Dios y al prójimo. La ley misma tiene como fin llevar a Jesucristo, a aquel que sí cumplió totalmente la ley sobre la cruz perfectamente, amó a Dios y a nosotros. Solo acogiéndolo a Él en la fe se puede cumplir realmente la ley del amor, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia que viene del Padre, por medio de Jesucristo, en el Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo a los Gálatas: en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad excluye tanto el libertinaje religioso como el legalismo, porque ambos son un atropello de la propia persona y de la persona del otro. Uno por la pretensión de estar libre de la ley y el otro por la pretensión de cumplirla. En resumen, la palabra de hoy nos llama a la conversión, a renunciar a la idolatría, a convertirnos a Yahvé, a pedirle a Él la conversión, a desearla y a acogerla. Nos llama a renunciar a una vida religiosa superficial, vivida en el libertinaje religioso o en el legalismo, para vivir en la fe que actúa por la caridad. Que el Señor nos conceda su Espíritu Santo para que nuestras vidas estén centradas en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor a los demás. Alabado sea Jesucristo.